Bienvenidos, amantes de los libros y la literatura. Soy Dulce López y bueno, hoy inauguramos canal de YouTube y sección de entrevistas, Voz y Tinta, con una persona muy especial. Tenemos con nosotros a Samuel Baeza, que es joven escritor y casi periodista malagueño. Ha estudiado periodismo en la Universidad de Málaga, hizo sus prácticas en Canal Málaga RTV y además es autor de 3 novelas. Publicó El viaje, Max y La ecuación que resuelve el enigma. También es director del proyecto de La trinchera de los libros, que hablaremos de él después. Forma parte de la junta directiva del colectivo malagueño de escritores, porque es vocal de comunicación. Y como podéis ver, pues este joven entrelaza la escritura, el periodismo y la difusión literaria y cultural. Bienvenido, Samuel. Muchas gracias, Dulce, por darme el espacio y bueno, por estar aquí hablando un poquito de literatura y bueno, de lo que se tercie. Gracias a ti por acompañarnos. Bueno, quería empezar un poquito. Tú eres escritor, eres estudiante de periodismo, como ya hemos comentado, ¿no? También se te podría considerar divulgador literario, ¿no? Por ese proyecto tan interesante que tienes de La trinchera de los libros. Y yo me pregunto, creo que no soy la única, ¿cómo consigues un equilibrio entre todas estas facetas, ¿no? Porque imagino que es mucho trabajo, entonces tienes alguien que te ayude, lo haces todo tú solo. No, bueno, lo que me ayuda es mi programa, el programa de edición, la única ayuda, porque gracias a Dios, ¿no? Cada vez vamos avanzando más en los programas y son cada vez menos, y además Kasku, que es un programa muy sencillo y muy orientativo, ¿no? Pero bueno, el equilibrio, bueno, la escritura ahora mismo la tengo muy aparcada, por desgracia, me da pena. Pero bueno, yo ya tengo 3 obras, que ahora entraremos un poco a detallarlas, pero la tengo aparcada, tengo ideas, tengo realmente escritas 4. ¿Vale? La tercera tiene una continuación, ¿vale? Que es una biología realmente, está escrita pero no está publicada. Y luego empecé a escribir ya otra, tiene 100 páginas aproximadamente, la tengo aparcada ahora mismo, la terminaré por supuesto algún día. También empecé una ya hace tiempo, esa la he abandonado directamente, la única novela que he abandonado porque no la había salido, igual algún día dentro de muchos años le encuentro el hilo, pero de momento la tengo abandonada. Pero esa que empecé hace tiempo de 100 páginas, la tengo ahí, está ambientada un poco entre Galicia y México, es una combinación bastante curiosa. Y bueno, la tengo ahí, la quiero terminar, no sé si para el año que viene la terminaré, pero cuando tenga tiempo, pues me quiero poner y darle un repaso, porque es cierto que tengo ideas para continuar, pero no tengo el momento exacto para ponerme. También tengo la universidad, tengo el TFG, ¿no? Tengo que hacer, aparte del proyecto, ¿no? Varias cosas. Entonces, claro, encontrar el momento en el que poder desarrollar todas esas ideas, pues claro, sin tener en cuenta que tengo otras cosas o sin pensar en lo otro que tengo, pues a veces es complicado, ¿no? Pero sí, la escritura siempre me ha gustado y es algo que lo llevo dentro, ¿no? Sí, o sea, que realmente tú te lo guisas y tú te lo comes, como se suele decir, Totalmente, tú lo sí, trabajas totalmente. todo. Yo creo que al final es cuando más aprende, porque si alguien te lo hace ya, yo empecé, bueno, Marca Página empezó, el compañero con el Samuel, ¿no? Que estaba también en el proyecto, que no era Marca Página, sino era La Nueva Málaga, y se subían los vídeos dentro de La Nueva Málaga como Marca Página, pero no era un canal propio. Evidentemente, bueno, pues él se encargaba de editarlo, claro, ya llegó un momento en el que me dijo, ya tienes que empezar a editar tú, y claro, a mí me dio miedo porque era como, no sé cómo hacerlo, pero tengo que aprender de alguna forma, porque si algún día yo también quiero tener algo, tengo que aprender, ¿no? Y bueno, fui aprendiendo de forma equivocándome, fui aprendiendo, además que la edición tampoco es demasiado complicada. Ayer, por ejemplo, estaba editando un vídeo y cuando terminé, digo, bueno, ya voy a exportar. No, pues había un fallo porque no estaba coordinada, las voces no iba con retardo o algo así, era un poco raro. Tuve que empezar de nuevo y bueno, era una cuestión que yo utilizaba para hacer la edición más rápido, pero no me sirvió en esta ocasión, así que tuve que empezar de nuevo. Y nada, pero sí, realmente el programa de Kasku Pro, que es la suscripción que tengo, va perfecto y con él evito todo, lo suelo editar el mismo día, o sea que no suelo tardar mucho, lo programo también en YouTube, tengo un montón ya de vídeos programados y me gusta ir agilizando. Una vez que tengo ya las grabaciones hechas y tal, pues ya lo subo a YouTube y me gusta tenerlo ya todo. Pero sí, o sea, la escritura al final la tengo ahí y yo admiro mucho a los autores los compañeros, ¿no? Cuando están en los debates, ¿no? Y hablan de todos los libros que tienen publicados y me da un poco de envidia, ¿no? Porque me gustaría también de estar escribiendo, ¿no? Pero bueno, también creo que este proyecto merece su tiempo y que merece la pena igual que la escritura, o sea, que al final son... Y un poco en esta línea te quería preguntar, bueno, he visto, me comentaste que había hecho las prácticas de la universidad en Canal Málaga RTV. Sí. Entonces, bueno, exactamente no sé en qué consistieron tus prácticas, nos puedes Sí, sí. contar un poco, pero ¿crees que
¿qué crees que te aportaron, ¿no? En el ámbito a lo mejor audiovisual y de la comunicación para el resto de tus proyectos? Porque como estás comentando que tú te editas todo, te lo haces todo, no sé si a lo mejor tus prácticas te echaron también una mano en eso o no. Bueno, mis prácticas me echaron una mano sobre todo, ahora entraré un poco en eso, pero sobre todo en hablar o digamos gestionar muchas cosas, producir mucho contenido y también tener paciencia con la gente, ¿no? Porque al final en las prácticas, claro, no es lo mismo la radio que la televisión. En la radio tienes que producirlo tú todo, porque además había solamente una persona, un becario de radio. Entonces, claro, éramos dentro de lo que es la redacción, yo estaba, digamos, estaba el departamento de radio y justamente al lado estaba el departamento de televisión. En la redacción está todo ya, ¿no? Entonces, claro, en televisión había 2 personas, que creo que luego se incorporó una tercera, pero en radio había solamente una. Y la persona que estaba en radio, junto con el presentador del magazine, yo colaboraba en el magazine de Málaga al Día, ¿no? Como se llama, y colaboraba también en informativos, ¿no? Y en informativos había 2 personas, en el magazine había 2 personas que eran los presentadores. Luego se quedó una, porque una de las 2 personas se fue a televisión para hacer no sé, surgió un proyecto en televisión y se quedó en un presentador. Y como me preguntáis, si esta persona se pone mala, ¿qué es lo que pasa? No sale el programa, ¿no? Y bueno, claro, pero siempre suele haber un becario, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Y luego yo, bueno, pues lo que hacía era producir contenido todos los días. Claro, era un poco de presión porque al final ningún día, o sea, la radio tiene que funcionar todos los días y la radio hay una escaleta que tiene que salir todos los días. Y si se cae alguien el mismo día, tienes que buscar un recurso. O sea, es esa presión de improvisar. Tiene su complicación, ¿no? No es sentarse delante de un micro a hablar como tal. O sea, tienes que producir, tienes que tener unos invitados, tienes que tener una tertulia que todo venga y tal. Entonces, bueno, evidentemente consiguen muchos contactos, ¿no? Porque al final tienes que llegar a muchísima gente. Si son museos, una exposición o lo que sea, pues tienes que contactar con tiempo en la medida de lo posible, por si la persona no puede. Claro, el horario del directo, porque yo hacía un montón de conexiones en directo, es un horario concreto. Entonces, si la persona no puede, o bien se graba fuera de ese horario para emitirlo al día siguiente, o bien, pues hay que dejarlo. Entonces, claro, yo por la tarde no hacía ninguna grabación porque mi turno era de mañana. Entonces, claro, es un poco complicado, ¿no? Pero también va lidiando sobre todo con la presión, ese tipo de estrés, ¿no? Que luego al final, en algunas ocasiones, bueno, pues algunos periodistas ya están muy quemados, ¿no? Por eso, pues al final es una presión, claro, todos los días, pues te va quemando. Pero cuando esa presión, que es en este caso el proyecto de la trinchera, la haces porque quieres, ¿no? O sea, no es nada impuesto o trabajas para otra persona, pues yo creo que es diferente, yo lo veo diferente, porque aquí la presión me la pongo yo. O sea, yo puedo estar un día sin subir nada o puedo tener un ritmo más acelerado o bajar el ritmo, pero la presión me la pongo yo. Cuando tú estás en una empresa donde te están diciendo lo que tienes que hacer, pues evidentemente, y luego, bueno, me planteé, incluso llegó un momento que me planteé dejar las prácticas o varios problemas que tuve con algunas personas de allí. No tuve una experiencia del todo buena, me hubiera gustado tener otra experiencia, pero sí es cierto que yo siempre digo que de todo aprendo, ¿no? Y sé que el periodismo no es solamente... o sea, yo no puedo tener una visión amplia del periodismo habiendo solamente hecho práctica en una empresa, ¿no? Porque sé que probablemente cuando entre ahora en febrero en otro periódico que entraré, pues tendré otra visión, ¿no? Pero evidentemente al final las personas con las que te rodeas y las experiencias que tienes en un medio también te condiciona en tu motivación o en tu desmotivación, ¿no? Porque al fin y al cabo, el trato que tienes con los demás, pues condiciona todo eso, ¿no? Y a mí me condicionó en algunas ocasiones porque yo llegué muy quemado, yo llevaba solamente 3 meses, pero porque no me gustaba el ambiente que había alrededor, ¿no? No quiero dar nombres por si algún día lo ven mal. Pero bueno, sí, o sea, al final es eso, aprendes, ¿no? Pero hay ciertas cosas que, bueno, que luego te hacen, y no he vuelto por allí ni nada, ni tengo... Sé que hay gente que ha hecho prácticas en empresas y que luego, bueno, pues hace poco, por ejemplo, se celebraron los 35 años de Onda Cero y una de las compañeras mías, ¿no? Que estuvo haciendo prácticas allí, bueno, pues tiene muy buena relación, ¿no? O sea, al final se lleva muy bien con el equipo. A mí eso no me ha pasado nunca. Pero bueno, eso ya depende un poco de la empresa, depende del trato también. Es cierto que hacer prácticas extracurriculares, la exigencia, por así decirlo, es mayor porque te están pagando. Entonces, bueno, es cierto que ahí echan también es más tiempo, son 3 meses, las curriculares son 1 mes. Entonces, bueno, tienen más tiempo para aprender. Yo, por ejemplo, estuve en la Feria de Málaga cubriendo... y hay una cosa importante que en la Feria de Málaga que es buscarte la vida. Porque a mí en la feria yo no tenía nada. O sea, yo tenía que bajar tenía la suerte de que el recinto ferial estaba al lado de las instalaciones de Canal Málaga y tenía que bajar y buscarme la vida. O sea, tenía 3 conexiones
Y si alguna, y bueno, y esperar a que la presentadora me diera paso. Yo estaba una hora esperando con la persona, con el invitado, a que la presentadora me diera paso, ¿no? Evidentemente radio, entonces, bueno, pues, pero claro, yo tenía compañero de televisión que tenía que salir por la noche, porque claro, la feria también estaba de noche. Entonces, yo en ese sentido, por la noche no tenía que estar, pero bueno, había un programa por la noche para la tele. Y la radio, bueno, pues por la mañana estaba yo allí en el recinto, en las casetas, bueno, estuve en el Pimpi, estuve en la canasta. Luego es cierto que se portan muy bien contigo, ¿no? Porque la mayoría quiere hablar, la gente también se interesa, ¿no? Cuando vea la radio, parece que ha pasado algo importante, ¿no? Pero sí, o sea, es una experiencia porque al final vas cogiendo soltura en el trato con la gente, que en el periodismo es algo fundamental, ¿no? Pero es cierto que luego también, bueno, hay días que te cansas y no tienes ganas, pero bueno, al final lo bonito yo creo que es el trato con la gente y luego lo que recibes a cambio, ¿no? Claro. Y, hombre, me parece súper interesante lo que estás contando porque además iba hablando y yo iba pensando, yo por lo menos, que te conozco desde hace ya unos años, sí te he visto esa evolución, ¿no? Esa soltura, a lo mejor que tienes ya al hablar, al desenvolverte y tal, que imagino que en parte está relacionado, pues eso, ¿no? Con los trabajos, las prácticas que has ido haciendo y tal. Y siento que hayas estado un poco quemado con el tema de la Sí, bueno, práctica pero a que ver, tienes. eso al final. Pero bueno, Pero eso también lo he visto o sea, que no es solamente algo personal, que yo he visto, aunque no lo haya manifestado en realmente. general, sí. Sí, pero por ejemplo había una compañera que no era de Málaga, que se fue de allí, no sé ya si por cuestiones de internado, porque tenía que venir desde su ciudad hasta Málaga capital todos los días. Entonces, claro, ya no sé si es por una cuestión de la empresa o es por una cuestión de desplazamiento, de conciliar, ¿no? Conciliación laboral, no lo sé. Pero sí es cierto que, y aquí hay una cosa importante que realmente se aprende en las prácticas, porque realmente en la carrera, es una carrera que, bueno, aquí ya empezamos a hablar del sistema educativo, ¿no? La Universidad de Málaga, bueno, está infrafinanciada, es una universidad pública infrafinanciada como muchas otras, ¿no? Que realmente en el plan de estudio, un plan de estudio caducado ya, porque no, es obsoleto y que no se adapta, o los profesores intentan adaptar en algunas ocasiones, pero hay otros que tiran de diapositivas y como si nada pasara, ¿no? Estamos ignorando que la inteligencia artificial está ahí, que también influye en las redacciones, que en el periodismo también influye, que evidentemente nunca va a estudiar el periodista, porque el periodista siempre va a tener que estar en el lugar de los hechos, ¿no? Pero estamos obviando que, o sea, estamos ignorando que hay una inteligencia artificial que tenemos que plantearnos dilemas. Entonces, dentro de las clases, tampoco veo que se haga. No veo, es cierto que en cuarto ahora sí veo más ese interés de parte de la docencia, ¿no? Por reflexionar, ¿no? Y por tal, sí. Pero no hay. A mí me hubiera gustado. Yo tuve una asignatura que era análisis de la actualidad. Está muy bien. El tema, o sea, el nombre está muy bien. Análisis de la actualidad. Pero realmente lo que tú analizas no es la actualidad de la actualidad, te pone a analizar la historia. O sea, historia. No, yo lo que quiero es que cojamos un periódico, o sea, creo que lo ideal sería coger un periódico, qué es lo que ha pasado hoy, vamos a analizar el porqué de todas las cosas que han pasado hoy, porque si no analizamos eso, hay mucha gente que no está pendiente de lo que sucede y muchas veces ahí me saturo también y es que paso, porque Es imposible, sí. claro, es que, por ejemplo, yo qué sé, a mí lo que pasa al fiscal general, a mí no me influye en mi día a día. Entonces, claro, muchas veces hago yo esa reflexión, digo, este tipo de cosas que suceden sobre todo, porque al final el periodismo está como muy centrado hay muchas ramas del periodismo, ¿no? Pero está como muy centrado en la política, ¿no? Política nacional, política local, y hay más allá. O sea, más allá del periodismo, está el periodismo cultural también, ¿no? Pero como que en las portadas de los periódicos, la política siempre, ¿no? Porque al final son cuestiones de interés nacional, tal. Pero tampoco son cuestiones, a veces, no son cuestiones de interés general. Entonces, bueno, hay cuestiones que muchas veces nos dicen, no, es que hay que estar pendiente, hay que estar, bueno, sí, pero a mí lo que haga el fiscal general me da igual. O sea, puede ser muy importante para el Estado, pero a mí me da igual. A mí no me influye en mi día a día. Entonces, claro, son cuestiones que dice uno, bueno, es que tengo otras prioridades, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que más o menos hay que estar un poco puesto, ¿no? Pero echo en falta ese tipo de análisis de cuestiones que son de actualidad y que sería interesante que entre todos, ya que mucha gente no le pone interés, pues vamos a intentar, si yo fuera profesor, intentar que la gente se motive, la gente se interese para que, bueno, pues de alguna forma, pues inculcar ese análisis, ¿no? Entonces, me hubiera hecho en falta eso, ¿no? Hemos visto algunos informativos en otras asignaturas, hemos visto cosas, pero no ha habido esa asignatura de análisis de actualidad, por ejemplo, está mal planteada. Y luego, bueno, yo qué sé, hacer salidas a otros medios, conocer otros medios. Solamente hicimos una, Canal Sur. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Que en toda la carrera se haga solamente una salida, ¿no? Luego es cierto que hacen charlas, ¿no? Viene gente, han venido periodistas importantes, pero más allá de ahí, no hay más, y es una pena, ¿no? Porque al final se teoriza demasiado para lo que realmente es la carrera, que es una carrera eminentemente práctica, no es una filosofía ni es una historia. Entonces, no, hay cosas que no entiendo.
Pero bueno, al final, y me da pena, ¿no? Porque al final luego tienes que salir de la carrera y luego tienes que formarte en un máster. Y digo, bueno, entonces ¿para qué me he tirado 4 años en una carrera? Es que esos 4 años, lo que realmente importa, se puede hacer en 2 años. O sea, la carrera de 4 años se puede reducir a 2 con lo importante, pero centrándonos en lo importante, no en cuestiones que no tienen ningún sentido. Yo tuve una asignatura que me hablaban de, yo qué sé, de la edad del bronce o de la prehistoria. Digo, bueno, no estoy en historia, estoy en periodismo. Enséñame a hacer... Claro, es que muchas veces se teoriza tanto, te ponen una presentación que digo, enséñame a hacer periodismo, es que no me interesa, que desconecto directamente. Claro. Desconecto porque digo, es que lo que me estás contando no me interesa, no me voy de la clase por respeto y porque, bueno, porque quiero estar porque la profesora me vea. Pero es que no me interesa lo que me estás contando, porque no me estás enseñando a hacer periodismo. Entonces, si no me enseñas a hacer periodismo, me estás haciendo perder el tiempo. Me pongo a otras cosas, me pongo a evitar en clase o me pongo a cualquier cosa, ¿no? Al final es utilizar el tiempo para algo práctico, ¿no? No para este tipo de cosas. Totalmente. La verdad es que si nos ponemos la del sistema educativo, bueno, eso es... entre tú y yo, mejor que no opinemos. Sí. Bueno, ya para cerrar un poco tu faceta periodística, como has comentado también lo de que ahora en septiembre, parece que has dicho, iba a empezar en un periódico y tal. En septiembre, no, en febrero. ¿En cuándo? Me ha dicho en septiembre, ¿no? En febrero. En febrero, perdona. Sí, sí. Vi que hiciste también un reportaje bastante interesante, la verdad, de investigación para Diario Sur sobre los testigos de Jehová. Sí. Un poco sobre las víctimas, sus testimonios y demás. Y ¿tú crees, para ya hilar un poco con tu parte de autor, que esa faceta tuya de periodista, no esa rigurosidad periodística que hace falta y ese trabajo de documentación, te sirve también a la hora de construir tus tramas y tus personajes para la obra? O sea, ¿hay algo, digamos, del periodista en el escritor o van por separado? Bueno, voy a empezar hablando del reportaje. A ver, el reportaje no fue exactamente que yo hablara con Sur para pactar el reportaje, no. O sea, fue una asignatura que esto tiene una historia bastante curiosa, fue en tercero, era una asignatura optativa que se llama Géneros Periodístico, Interpretativo y Opinión, que, bueno, había que hacer, digamos, para la asignatura una entrevista, pero no una entrevista cualquiera, una entrevista, intentar que sea alguien importante. Y esto fue muy curioso porque, claro, yo iba a haber un congreso, la asignatura empezaba en septiembre, o en octubre, iba a haber un congreso. Siempre está el congreso de la Fundación Manuel Alcántara, que es un congreso de periodistas, básicamente para reflexionar sobre cuestiones del periodismo, y siempre se hace en Málaga, ¿no? Entonces, el congreso se hacía, no sé si fue en octubre, siempre se hace todo el año por esa fecha, octubre, noviembre, más o menos. Bueno, pues el congreso de ese año venía Risto Mejide, pero no se hacía en la facultad, a diferencia de otros años, sino que se hacía en el rectorado de la Universidad de Málaga, que está justamente pues al lado del ayuntamiento, muy cerquita del ayuntamiento, que es la zona centro de Málaga, cerca del Parque de Málaga, bueno, pues muy cerca del ayuntamiento. Entonces, se hacía ahí. Y resulta que en el programa, ¿no? Pues venían autores más o menos conocidos, que habían participado en revistas y tal, y una de ellas era Laura Ferrero. Laura Ferrero publicó Los astronautas, el libro de los astronautas, y luego, bueno, había colaborado también en medios, en la SER, El País y tal. Y claro, yo ya estaba planteándome a quién voy a entrevistar o si voy a utilizar el congreso para conseguir algún contacto para entrevistar. Entonces, claro, yo cuando se lo planteé al profesor, que el profesor nos animaba a que hiciéramos eso, claro, Risto Mejide era muy complicado porque Risto Mejide no nos iba a dar una entrevista, ¿no? De hecho, yo me acerqué a él y era, como siempre, muy arisco, ¿no? Como, de hecho, me hice una foto con él y tal, pero no. La fama le precede. Sí. No, pero es tal cual en persona, ¿eh? Y luego, claro, el profesor nos animaba, ¿no? Y yo cuando vi lo de Laura Ferrero, el profesor me lo dijo, dice, intenta hablar con Laura Ferrero. Yo, claro, empecé a ver el programa, o sea, digamos, su participación y tal, su experiencia, y digo, tiene Los astronautas, una novela bastante curiosa, habla sobre la familia, tal. Vale, pues me compré una novela que no era Los astronautas, que creo que la tengo por ahí, no me acuerdo mismo el nombre. Me la compré en Proteo, que es una librería de Málaga importante. Bueno, pues me la compré allí y como iba a ver a la autora, digo, bueno, pues yo a ella no la conocía de nada, ni la había escrito antes, pero me había comprado la obra, digo, bueno, cuando yo vea a la autora, me voy a acercar a ella para que me la firme y ya cuando me la esté firmando le digo que me gustaría entrevistarla para el proyecto, ¿no? Entonces, claro, ella me dijo, bueno, es que la entrevista tiene que ser o en Madrid o en Barcelona, porque claro, yo soy de Barcelona, pero estoy un poco entre Madrid y Barcelona porque mi trabajo, tal. Pero claro, yo le dije fecha, pues tenía que ser un fin de semana y yo acepté sin ningún problema. Digo, bueno, si en Madrid me pilla más cerca, pero bueno, si en Barcelona voy también. Y me dijo, claro, el fin de semana, creo que era el 2 de noviembre, el primer fin de semana de noviembre, bueno, pues era sábado y ella estaba en Barcelona. Y porque era el fin de semana que el único que podía, pues yo tenía exámenes, tenía trabajo, un montón de cosas. Y le dije, vale, bueno, pues tal. Y ya me dio su correo. Creo que luego me dio su teléfono ya cuando la entrevisté. Su teléfono no me lo dio en primer momento.
Y luego ya, bueno, pues en el correo ya estuvimos hablando, le comenté un poco a cómo podíamos hacerlo. Hablé con un hotel de Barcelona, un hotel Balmes, que está en el centro, y hablamos en que, bueno, que me podían ceder una mesa para hacer la entrevista. Y ahora yo buscando un vuelo rapidísimo, buscando una habitación para dormir en Barcelona, porque un hotel era carísimo, y me fui, y cogí el vuelo y me fui. O sea, fue súper... Y luego, bueno, el profesor, claro, no era la primera vez que sabía la asignatura, pero no era lo normal, ¿no? Porque lo normal era, bueno, hacerlo en Málaga, o hacerlo en Granada, o hacerlo en cualquier ciudad cercana. Pero, bueno, Laura Ferrero ya era una persona con cierta entidad. Y recuerdo que, claro, yo al final el viaje lo hice también porque mi novela, que luego entraremos, estaba ambientada en Barcelona. Entonces, para mí era más especial hacerla en Barcelona que hacerla en Madrid, ¿no? Y bueno, fui allí y la verdad es que cuando llegué era muy interesante, ¿no? Porque muchos de los lugares que describía, empezando por el aeropuerto, estaba en el libro, entonces era curioso. Y luego también recuerdo con una de mis lectoras que le había comentado por curiosidad que iba a Barcelona a hacer la entrevista, ¿no? Que se echa el fin de semana realmente, pues sábado y domingo, ¿no? Me estuvo esperando en la puerta del hotel, me dio una sorpresa con su hija, vino con el libro y ya se lo había dedicado, pero se lo volvía a dedicar otra vez, fue como una segunda dedicatoria, ¿no? Y fue bastante curioso. Entonces tengo un buen recuerdo de esa primera experiencia, ¿no? Y bueno, la entrevisté, luego ya vino el reportaje. El reportaje vino porque, bueno, yo tenía que ser un tema social, ¿no? Tema así de interés social y tal, y los temas que ya había no me eran temas muy recurrentes, ¿no? El acoso, el bullying, bueno, eso ya son temas muy tocados. Bueno, pues, claro, a mí se me ocurrió este tema, ¿no? Porque yo veía a los testigos de Jehová en la calle y digo, ¿esta gente a qué se dedica, no? Ya más o menos yo tenía una idea, pero lo veía en la calle y digo, bueno, ya descubrí que había una asociación, que había una asociación de víctimas, digo, bueno, una asociación de víctimas por algo, ¿no? Y ya empecé a investigar y veo que, bueno, que hay una sentencia que dice que se puede considerar que es una secta, ¿no? Que se puede llamar que es una secta. Digo, bueno, se puede llamar una secta, ¿por qué será, no? Entonces empiezo a investigar y tal, y bueno, pues le propuso el tema al profesor, le pareció bien, porque antes había que intentar proponérselo o intentar un poco comentárselo para que nos viera el visto bueno. Justificar tu elección. Sí, exactamente. Me dio el visto bueno y ese mismo día recuerdo que me puso en contacto con la junta directiva de la asociación, ¿no? Enrique Carmona, que era el secretario de la asociación en aquel entonces, luego cambió la junta, bueno, empezó a darme contactos, empecé a entrevistar y bueno, yo empecé a entrevistar a esa gente, me di cuenta de lo desesperados que estaban algunos, porque estamos hablando de una organización religiosa, que bueno, muchas veces se habla de organización religiosa por no llamarla secta, pero se puede llamar secta. Hay una sentencia que lo dice. Una secta, vamos a decirlo así, que bueno, había destrozado un montón de familias, que hacía una labor propagandística. La revista de Atalaya es la revista con mayor distribución en el planeta. O sea, una revista interna de los testigos de Jehová, que bueno, tiene una historia enorme, que bueno, recoge un poco su doctrina y que es la revista con mayor distribución. Y claro, me lo llevo un poco a mi terreno literario y digo, ¿cómo puede ser que una revista religiosa tenga tanta distribución y un libro se quede en Amazon, ¿no? Sí, es una locura. Es una locura, bueno. Claro, pero es que al final te adoctrinan tanto que al final la Atalaya, como la vas distribuyendo, todos los testigos de todo el mundo la van distribuyendo, pues al final, claro, y claro, empiezo, un poco fruto de mi curiosidad, ¿no? Empiezo a preguntar, tal, y descubro que es una estructura muy vertical, que hay un cuerpo, la historia es fascinante, hay un cuerpo gobernante que está en Brooklyn. El cuerpo gobernante creo que son 8 personas actualmente, son todos ancianos, ninguna mujer, por supuesto. Y el cuerpo gobernante, bueno, lo que hace es, ellos dicen que Dios le da el alimento espiritual, entonces ellos recogen el alimento espiritual y lo trasladan a sus ovejas, ¿no? Ellos que lo llaman ovejas, literalmente. O sea, es un lenguaje sectario totalmente. Sus ovejas son los testigos de Jehová que están en todo el mundo predicando las buenas noticias porque ellos lo que predican y lo que están convencidos es que va a llegar al Armagedón, que el Armagedón es una guerra entre el bien y el mal, ¿no? Tú lo sabes muy bien, que tú estás un poco metido en la religión y tal. Es una guerra entre el bien y el mal y bueno, que ahí Dios hará su juicio, ¿no? De quiénes se van a salvar y quiénes no, ¿no? Y claro, tú dices, claro, para quien no es creyente, no está muy metido en esto, dice, bueno, ¿esto cómo va a ser, no? Pero claro, la gente se lo cree. Pero es que te adoctrinan de una forma extenuante con publicaciones, con imágenes de edificios que se están cayendo, de lluvia de ácido, de azufre. Bueno, es impresionante. Te pone una imagen apocalíptica. Como si fuera parece más una religión del miedo realmente. Sí, ciencia ficción. Es que, claro, es que el miedo es paralizante. O sea, el miedo al final, ¿cómo adoctrinas a una persona con el miedo? O sea, la ignorancia y el miedo son dos elementos fundamentales, ¿no? Y te empiezan a adoctrinar con eso. Entonces, claro, llega un momento en el que la gente se lo cree porque dice, bueno, oye, solamente no, pero claro, te dicen, solamente se van a salvar los testigos de Jehová, claro, los que no son testigos se van a destruir, porque como no están de parte de Dios, ignoran a Dios, están de parte de Satanás, pues se van a destruir.
pero es que es un lenguaje tan simple, digo, ¿cómo es posible que la gente se crea esto? Pero es que la gente se lo cree. O sea, la gente que ha estado dentro, la gente se lo ha creído porque te lo repiten tanto, todas las personas que están a tu alrededor te tratan tan bien y son tan amigos que al final, como todos te están diciendo lo mismo, llega un momento en el que te inoculan esas ideas y te las vas a creer. Y es curioso, aun por muy absurdo que sea, te lo vas a creer. Y como intentan justificar de que la Biblia realmente dice eso, y que la Biblia se supone que impide la celebración de cumpleaños, que impide la transfusión. Dicen ellos, sí. Claro. Sí, su Biblia, ¿no? Es que ellos tienen su traducción. No, claro, sí. Su versión de la Biblia. Claro, entonces, bueno. Y de hecho, para el reportaje, claro, yo vi necesario reflejar las dos visiones. Entonces fue muy interesante. Fue como mi primera Sevilla periodística, por así decirlo, de investigación o de inmersión, que yo, claro, me atreví, pero me costó, ¿no? Estaba yo en la calle y vi a los testigos que estaban en una esquina, ¿no? Entonces yo ya tenía unas preguntas más o menos preparadas y claro, yo no iba a hacer una entrevista como tal, yo iba a hablar con ellos. Entonces, bueno, me metí el móvil, yo llevaba una chaqueta, me metí el móvil en un bolsillo que tenía oculto, empecé a grabar y empecé a hablar con 2 o 3 que había allí. Me acerqué directamente como si fuera interesado, empecé a mirar la revista, ellos muy interesados, además te hablan muy amables, muy sosegados, ¿no? Muy tranquilos, muy cercanos, ¿no? Y muy interesados, tal, y ya les pregunto, ¿son testigos de Jehová? No, sí, claro. ¿Conoces un poco sobre nosotros? Le digo, bueno, sí, he hablado con gente que ha salido, tengo amigos que han salido, tal, y me han hablado de vosotros. Claro, ya intenté reconducir para que no hable de lo negativo, ¿no? Y tendré que hablar un poco de qué es lo que dice la revista. Además, una de las portadas de la revista decía, ¿qué está pasando con el respeto? Y te ponía como un camión que iba a intentar atropellar a una persona, ¿no? Es como, te pone imágenes como muy apocalípticas para que tú veas que el mundo está yéndose a la mierda, literalmente, y que hay que hacer algo, hay que unirse a los testigos de Jehová para salvar el mundo y para que el día de mañana vivamos en un paraíso donde todos los leones sean dóciles, donde puedas tocar a los osos, que son cosas que son muy... sí, pero bueno, es su doctrina, ¿no? Sí. Y bueno, me acerco a ellos, hablando con ellos, todo muy, muy bien. Y luego ya le voy metiendo poco a poco los de... Y bueno, me lo niegan todo, evidentemente. Me dicen que no, que son personas que, bueno, que no tienen ningún mensaje positivo, que son personas que se han rebelado, que de hecho me pone el ejemplo de uno que yo no sé si será verdad, que de uno de sus hermanos que no está dentro de los testigos y que se lleva muy bien con él. Digo, no puede ser, porque es que luego hablas con los que han salido y dicen que las personas, una vez que tú sales que anuncian desde la plataforma, desde el púlpito, ¿no? Que esta persona ha dejado de ser testigo de Jehová, tú ya no puedes hablar con esa persona. O sea, es que por muchos años que tú hayas llevado con esta persona, por mucha amistad que tú tengas, incluso si eres familia, esa persona ya no existe, se ha ido al mundo, que es el mundo de Satanás, porque nosotros estamos en el mundo ahora mismo y ellos viven en otro mundo paralelo, ¿no? Es curioso la construcción que ellos hacen del mundo. Y es una política de ostracismo tan grande que, claro, evidentemente eso ha destrozado familias y ha destrozado a relaciones, bueno, entre nietos y ¿sabes? Entre familias al final, ¿no? Y entre muchísimas amistades. Entonces, bueno, recopilando testimonios me di cuenta, ¿no? De un poco de la gravedad. Y eso, evidentemente, bueno, pues salió del reportaje, fue de tanto mi interés que, bueno, yo se lo planteé a Diario Sur y ellos lo vieron bien, tardaron mucho tiempo en publicarlo, ellos tendrán muchísimo tiempo hasta que lo sacaron. Luego los testigos de Jehová se pusieron en contacto con Diario Sur diciendo que todo era mentira, enviaron un burofax y lo que hizo Diario Sur, a diferencia de otros periódicos que habían publicado informaciones sobre esto, fue publicar el burofax para evitar para evitar una demanda, porque los testigos de Jehová tienen un equipo de abogados muy grande y tienen incluso un comité de prensa que lo que hacen es revisar todas las noticias que vayan en contra de los testigos de Jehová. O sea, tienen una estructura muy grande, entonces lo revisan todo. Y bueno, se pusieron en contacto, yo sé que publicaron el burofax, yo creo que eso lo publicó para evitar problemas. Me hubiera gustado que no lo hubieran hecho porque hubiera sido ABC, por ejemplo, cuando ha publicado información, no ha publicado ninguna rectificación, porque no hay nada que rectificar, es decir, hay una sentencia, hay testimonios de personas. He reflejado la opinión de los testigos, tengo toda la grabación, o sea que no me he inventado nada, pero ellos, bueno, pues intentan, en la medida de lo posible, que ese artículo se retire por si alguien lo ve, ¿no? Claro, ellos defienden... Claro, pero es que la gente que está dentro no puede leer informaciones que no sean de las que están dentro, o sea que realmente es por si a alguien se le ocurre, de los que están dentro, buscar información que no vean eso, ¿no? Es un poco, pero es impresionante, es una historia impresionante. Y el TFG, de hecho, lo estoy orientando por ahí, porque es tan impresionante y sobre todo las consecuencias que eso tiene, ¿no? A nivel psicológico, ¿no? Que lo estoy orientando por ahí, empezando un poco con la historia, luego haré un podcast, ¿no? Hablando con las víctimas. Entonces, claro, lo que tú me comentabas de si el periodismo vinculado a la escritura, bueno, evidentemente la parte de investigación, una novela, depende de lo que la hagas, pero sí, yo creo que siempre hay algo, ¿no? Yo, por ejemplo, en la última, es cierto que, bueno, sobre todo la segunda fue la que más tiempo me llevó, por ser un tema histórico, ¿no? Sí me llevó más tiempo, buscando en hemerotecas y tal.
Pero sí es cierto que la última fue más bien... la ficción a mí me gusta en ese sentido porque te puedes inventar lo que tú quieras sin necesidad tanto, ¿no? De basarte en hechos históricos y tal. Pero bueno, sí es cierto que algo siempre tienes que investigar. Entonces, sí, te ayuda un poco más, pero también te digo, otra carencia de la carrera es que no te enseñan realmente a investigar bien. O sea, no te enseñan fuentes solventes para investigar, no te enseñan... O sea, yo a día de hoy tampoco tengo digamos, las herramientas a lo mejor de un periodista de investigación, porque tienes que hacer un máster en periodismo de investigación para aprender a investigar. No te lo enseñan en la carrera. No hay una asignatura que se llame periodismo de investigación. Y esto es otra carencia de la carrera. Sí, eres más bien autodidacta en realidad en muchos Tienes que ser casos. autodidacta y tienes que aprender por tu parte. Yo lo de CapCut y lo de edición, no hay ninguna asignatura que, bueno, sí hay asignaturas que tienes que utilizar los programas de Premiere digamos, de Mac, pero yo, por ejemplo, no tengo. Tuve un Mac, me lo compré porque iba mejor, pero yo realmente con CapCut voy bien, no necesito un Premiere para editar y tampoco, quiero decir, no te enseñan realmente a lo que es, si hay alguna asignatura de maqueta periódico, por ejemplo, pero es algo que te da un poco de pasada, o sea, quiero decir que tampoco se te olvida luego porque no vuelves a ver. O sea, quiero decir, a lo mejor lo das en un segundo, pero en cuarto no sabes maquetar. Bueno, es una carencia, evidentemente. Pero bueno, al final tienes que aprender tú, o sea, es que no te queda otra. Eso al final eres autodidacta. Mm. Bueno, hemos comentado antes, ya metiéndonos un poco en tu faceta de escritor, Sí. pues has publicado 3 novelas Mm. y también relacionado con el tema del periodismo, igual que has evolucionado como periodista, ¿tú ves en ti mismo una evolución, digamos, en tu escritura, en tu voz narrativa desde que empezaste hasta ahora? Porque claro, me has dicho que llevas 3 novelas publicadas y tienes una cuarta ahí un poco en proceso. Mm. ¿Cómo Sí. ves tú? Sí, bueno, evidentemente he visto evolución. Yo empecé, la primera novela se quedó como algo anecdótico realmente, porque claro, fue como con 15 años o 16 publicar ya la primera y fue como, bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Luego evidentemente me di cuenta de que la novela había que trabajar, había que dedicarle más tiempo, ¿no? En un verano, a lo mejor alguien que ya tenga mucha trayectoria lo puede hacer, pero yo no era mi caso, ¿no? Entonces, bueno, yo lo hice, luego me arrepentí, está ahí un poco, te recuerdo. Realmente, yo digo que tengo 3 novelas, pero como si tuviera realmente 2 publicadas, porque la primera se quedó como, y no la promociono porque, bueno, se ha quedado ahí un poco. La segunda fue ya un paso más, ¿no? Porque era ya algo más de investigación, pero tampoco, luego ya viéndolo con el tiempo, yo, por ejemplo, no me leo, ¿no? Cuando ya he publicado, no me gusta leerme. Pero sí veo, evidentemente, una evolución, porque ya eran 700 páginas, era una novela importante en un tema complicado, pero bueno, fue bien, o sea, fue bien. Es cierto que tampoco es perfecta, porque luego, pensándolo bien, me hubiera gustado incluir otras cosas o quitar cosas que a lo mejor pues, tampoco eran tan necesarias, ¿no? Hay como 2 tramas, porque digamos el soldado, digamos, el protagonista Max se va a combatir a Afganistán durante 20 años, pero luego cuando vuelve hay otro drama. O sea que al final yo creo que se me hizo un poco largo. Yo, de hecho, las editoriales, alguna editorial con la que contacté me recomendó partirla en 2, pero yo no quería hacer una biología porque tenía miedo a que la primera parte de ser una novela histórica no tuviera demasiado recorrido y tener que hacer una segunda parte. Yo prefería hacerlo con una novela con más chicha, con más gancho, ¿no? Que algo histórico que quizás no. Y luego ya publiqué la tercera, que es la que más me gusta, y sobre todo yo siempre digo que lo último que escribo es lo que más me gusta, ¿no? La tercera, bueno, es una novela que yo quería ambientar ya con España, porque, digo, bueno, yo hice una reflexión, digo, teniendo en España tantos sitios bonitos, ¿para qué me voy a Estados Unidos, no? Además, Estados Unidos, yo tenía una cosa muy clara, es que yo quería huir de las típicas novelas ambientadas en Estados Unidos. Lo que pasa es que la guerra de Afganistán tenía que nacer en Estados Unidos porque fue un poco donde, no. Entonces, es cierto que tenía que nacer ahí, pero luego la tercera tiene muy claro que en el extranjero no, sí tiene una dimensión internacional, pero sobre todo, o sea, nace en España, ¿no? Y claro, yo me planteé, yo tenía la idea de crear algo a nivel rural, ¿no? O sea, reflejar un poco la España rural, la España despoblada, ¿no? Pero, claro, yo pensé, digo, bueno, ¿y si todo empieza en una ciudad grande y luego ya, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía, se me ocurrió una noche la idea de la ecuación que era sobre el anima, se me vino así a la cabeza, y yo tenía algunas ideas, ¿no? Influido un poco por cosas que había leído, cosas que había visto, y sobre todo que quería un personaje, yo quería desarrollar un personaje que fuera inolvidable, un personaje que fuera diferente a, o sea, que se quedara en la mente, ¿no? En la conciencia, un poco se quedara en el lector y que cuando terminara el libro siguiera acordándose del protagonista, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a desarrollar a Rubén, que Rubén es un matemático, es catedrático en la Universidad Politécnica que hay en la Universidad Politécnica de Cataluña, bueno, donde se da la ingeniería y demás.
Y bueno, da clase allí, tuve la ocasión de estar allí dentro de la facultad, de hecho me metí justamente en la puerta de la clase que imponen mucho, ¿no? Por lo que te voy a contar ahora a continuación. Y bueno, él da clase allí y resulta que hay una desaparición de una alumna de la facultad y bueno, todos los focos están puestos en una persona que está merodeando por la facultad, por los alrededores, ¿no? Yo ahí, claro, tuve que tirar un poco de Google Maps porque no había demasiadas imágenes de fuera de la facultad. Sí. Había alguna, pero bueno, con la calle me valía, era suficiente, ¿no? Porque además la facultad está como un poco en la periferia de Barcelona, está como un poco apartada, como un poco toda la universidad, ¿no? Está un poco apartada. Entonces era como, digo, bueno, voy a ver qué puedo, en Google Maps encontrar algunas cosas y ya me basé. Entonces está dando vuelta a esta persona sospechosa por los alrededores. Y resulta que los Mossos de Escuadra empiezan a investigar y bueno, descubren que es una persona con rasgos árabes, tal. Y bueno, tampoco quería yo crear una imagen muy mala, ¿no? Pero sí, como es un conflicto también religioso entre cristianismo y islam, que ahora entraré en eso, también quería un poco. Bueno, pues resulta que esta persona empieza a dar vueltas, tal. Y claro, justamente la novela empieza cercana a las Navidades, o sea que ya mismo casi que empezaría la novela, ¿no? Y justo empieza la novela y ya Rubén se va a ir con su mujer, Arantxa, que es vasca, curioso ese contraste, se va a ir a Busós. Claro, los protagonistas viven en Barcelona, pero digamos que, bueno, se conocen en primer lugar en el País Vasco, ¿no? Rubén conoce a su mujer en el País Vasco, estuvo viviendo en el País Vasco un tiempo, luego se van a Barcelona y desde Barcelona, que ellos tienen una casa además en uno de los barrios más prestigiosos, pues la mujer en teoría estudió medicina, pero no ejerce como tal, o sea, solamente ejerce el Rubén, que tiene un cargo bastante importante en la universidad. Entonces, bueno, se van, tienen una segunda propiedad, que es la propiedad de vacaciones, que eso es algo que suele suceder mucho, pero entre gente que tiene el poder adquisitivo para permitirse, ¿no? Tener una casa en la ciudad y luego tener una segunda residencia, pues, en el pueblo del Pirineo, ¿no? Y bueno, pues se van al Pirineo catalán, que es Busós, es un municipio que pertenece al Valle de Arán. Es un valle que es muy curioso, que tiene una administración propia, tiene como un autogobierno, está como un poco, pertenece administrativamente a Cataluña, pero tiene como una forma de gobierno bastante curiosa, ¿no? Porque además ellos tienen su propia lengua, que es el aranés, y el aranés es como si fuera una combinación entre catalán y francés, aproximadamente. O sea, es bastante complicado de aprender y de entender, pues yo lo vi y me costaba mucho leerlo y entenderlo, pero es curioso. Y bueno, pues se van allí al valle y Busós es un pueblo de 1000 habitantes, muy pequeñito, no es el más pequeño, hay pueblos que son, digamos, prácticamente están despoblados. Por ejemplo, Bausen es un pueblo que está ya prácticamente pegando con Francia y es un pueblo muy bonito porque además está casi despoblado, son 60 habitantes. El año pasado creo que el padrón estaban censados 60 habitantes en el pueblo. Es un pueblo prácticamente desierto, ¿no? Pero es muy bonito. Y Busós está muy cerca, pero tiene 1000. O sea, es un pueblo ya con cierta actividad, con un poquito de vida, ¿no? Claro, yo quería crear la novela se desarrollara no en un pueblo vacío, porque no me daba tanto juego. Viella, por ejemplo, es la capital del valle y no sé exactamente, te lo voy a decir ahora mismo, cuántos habitantes tiene, porque ya me dejo con la duda, pero tendrá súper poco. 3657, o sea que tampoco tiene gran cosa. Bueno, pues, claro, yo Viella lo veía demasiado grande. O sea, Viella era como demasiado grande y Busós era como el término medio, ¿no? Entre 1000 y a lo mejor un pueblo que tuviera 100 o 200, bueno, lo veía término medio. Entonces, los protagonistas se van allí y resulta que allí también continúa ese personaje, también me lo por allí. Entonces dice Rubén, bueno, ¿qué está pasando? Esta persona ya no solamente está en Barcelona, sino que también me está persiguiendo aquí, ¿no? Y luego, en un momento dado que Rubén tiene que volver a Barcelona, por algo importante que sucede, pues en un momento dado se encuentra con esta persona. Y le dice, y ya, bueno, pues le explica un poco a qué viene todo esto. Y es que lo va a poner a prueba y le da una carta donde tiene que encontrar 5 números que componen una ecuación y cuando resuelva esa ecuación, pues se va a destapar por qué ha ido a la facultad, por qué estaba persiguiéndolo en Busós, ¿no? Y por qué está pasando todo lo que está pasando. Porque no solamente, claro, lo que quiere es amenazarlo. Entonces empieza a secuestrar a gente de su alrededor, a matar a gente de su alrededor. Entonces, claro, le empieza a amenazar un poco, ¿no? Y fruto de esa amenaza, pues Rubén tiene que tomar acción, tiene que hacer algo. Entonces, bueno, pues tiene que viajar a 5 países del mundo para encontrar en cada uno ese número que compondrá esa ecuación y que esa ecuación dará la respuesta a pues todo lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, pues es un viaje, evidentemente empieza en Barcelona, pero se tiene que ir a 5 países a 5 ciudades que no puedo desvelar, pero... Para no hacer spoiler. Para no hacer spoiler, pero bueno, la última, que es donde está la portada, es Bagdad, es una mezquita que hay es un centro de peregrinación para los musulmanes suníes,
Y bueno, es como el lugar donde ellos dos se reencuentran y donde se supone que se va a solucionar todo, ¿no? Se supone, por lo que hay una segunda parte. Ya veremos ahí qué es lo que pasa. Pero es una novela muy intensa. Es cierto que tiene un ritmo que va increciendo, ¿no? Porque empieza más o menos lento. O sea, no empieza... A mí no me gusta empezar ya directamente porque me da la sensación de que, lo comentaba el otro día en un debate en la trinchera, de que nos estamos adaptando a lógicas audiovisuales de las series y de las películas, ¿no? Donde todo tiene que empezar con un asesinato ya y luego reconstruir, ¿no? No. Yo prefiero empezar desde el principio conociendo un poco al personaje y luego ya vamos avanzando. Entonces, claro, empieza incluso dentro de Busol, porque claro, en Busol, no lo he comentado, se reúne la familia de Rubén y la de Arantxa. Entonces, al final, ellos se reencuentran porque había un conflicto familiar entre un hermano de Rubén y una hermana de Arantxa, que no se llevaban bien. Entonces, bueno, los dos, solamente viene la hermana de Arantxa, el hermano de Rubén se queda fuera. Entonces, bueno, se reencuentran las dos familias y es muy curioso porque están conviviendo catalanes y vascos en la misma casa. Entonces, luego hay discrepancias también. El único que no es ni catalán ni vasco es un marido, o sea, un cuñado de Rubén, que es de Valladolid. O sea, que hay una combinación bastante curiosa. Hay una mezcla interesante. Hay de todo, sí, sí. Y, claro, ahí pues es cierto que afloran cierto resentimiento o hay cierto conflicto del pasado. Luego también es cierto que hay gente que no se acostumbra a vivir allí, porque es cierto que es muy bonito, pero luego con todas las cosas que están pasando y encima la nieve, el frío que hace allí, que los inviernos son muy duros allí, pues claro, como que hay alguno que se quiere ir ya, ¿no? Pero bueno, también describo que se van a Vaqueira a esquiar un día, o sea que intento también describir en la medida de lo posible el paisaje, ¿no? Y luego yo estaba en Busós y hay cosas que he pensado y digo, bueno, no las he podido meter porque no las he vivido. Yo recuerdo la noche de la presentación, iba para la habitación que me habían dado, el ayuntamiento, y iba por la calle y vi una culebra, que es la primera que yo vi una culebra viva, iba por la calle como si tal cosa, o sea, como era lo normal, ¿no? Y claro, yo me quedé pensando, digo, esto claro, en Málaga es impensable, ¿no? Pero allí sí se ve, ¿no? Y bueno, animales, por supuesto, los hay, lo que pasa es que los animales más, los osos y tal, están más escondidos, ¿no? Pero hay osos y están por allí, hay ciervos también o sea, que es un paisaje y un entorno natural que es súper bonito. Yo recomiendo, por supuesto, a todo el mundo que lo visite. Está muy inaccesible, ¿no? Hay que echarle ganas, pero es muy bonito y además muy cerca de Francia también. Hay mucha influencia francesa, ¿no? Las casas son las típicas aranesas, ¿no? Además, los techos son... las casas son de pizarra para la nieve, ¿no? Y bueno, es todo impresionante. Además, todos los pueblos son muy parecidos. En ese sentido, todos son diferentes, pero tienen esa estructura y esa arquitectura, ¿no? De las iglesias románicas del siglo XII, siglo XIII, son bastante curiosos. Pues, bueno, te iba a preguntar un poco que nos hablaras de qué puede encontrar el lector en tus libros, pero como lo has explicado también, yo creo que lo has dejado más o menos resuelto. Sí. Entonces, en línea un poco, como has comentado que estuviste en el ayuntamiento de Bossós haciendo una presentación y demás, claro, tu tercera novela, que es La ecuación que resuelve el enigma, tuvo, por lo que he visto, también cierta cobertura mediática, ¿no? Sí. En diaris Segre, a ver si lo digo bien, sí. Onda Cero, ¿no? Entre otros. Entonces, ¿cómo has vivido tú un poco ese salto a la visibilidad, ¿no? Porque, digamos, tú eras un autor un poco desconocido y, hombre, ha hecho una presentación en el lugar donde se ambienta parte de la novela. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, yo quería ambientarlo, o sea, yo quería hacer la presentación allí, me planteé hacerla en Barcelona, lo que pasa es que al una ciudad más grande era más complicado quizá, porque al ser un pueblo se difunde más, ¿no? Entonces, claro, que venga un autor que no es de allí a presentarlo es diferente que hacerlo en una ciudad grande donde es más complicado, hay más gente, pero precisamente porque hay más gente es más complicado. Entonces, bueno, si ya tuviera más repercusión allí ya lo haría, pero de momento yo pensé hacerlo en el pueblo solamente. Y, bueno, yo lo que estuve gestionando con el ayuntamiento, porque yo ya quería ir desde hace tiempo, lo que pasa es que no había podido, y lo estuve gestionando con el ayuntamiento. Y resulta que, bueno, pues me dijeron, bueno, cuando tú quieras, te vienes aquí. Estuve 4 días realmente, creo que fue. Claro, el primer día, claro, yo tuve que coger un AVE de Málaga a Lleida y luego coger un autobús hasta Busol, o sea, que el AVE fueron 5 horas y luego el autobús fueron 3, 4. O sea, que era casi todo el día prácticamente. Claro, es que está en la otra punta de España. O sea, mira, Málaga está justamente ya en la frontera con Francia, ¿no? Entonces, bueno, fue muy bonito la presentación. Es cierto que fueron menos personas de las que se esperaba porque se dio la circunstancia de que había en Viella, en la capital, estaban las fiestas de Viella, porque ahí siempre hay fiestas, ¿no? Y además era septiembre, o sea que... Y encima había un funeral en el pueblo, porque se había muerto una persona y la iglesia, que estaba justamente al lado, pues se presentó al ayuntamiento, y el ayuntamiento está al lado de la iglesia, pues estaban todos los anditos, que es el gentilicio de allí,
estaban todos metidos dentro de la iglesia. Yo cuando salí de la presentación, estaban saliendo todos de la iglesia y digo, bueno, esto es. Había 10 personas en la presentación, bueno, vinieron 10, no estuve solo, pero tenía ese cierto temor, ¿no? Pero bueno, la experiencia para mí fue lo más importante. O sea, fue una experiencia impresionante, ¿no? Ver a anditos y hablar con ellos y no sé, escuchar el aranés es algo muy, muy curioso, ¿no? Porque allí, y entre ellos se hablan aranés, por supuesto. Y claro, evidentemente, a mí no, pero la gente que, cuando tú vas por allí escuchando a los vecinos, yo, claro, aquí en Málaga que son cosas impensables, ¿no? Pero te vas a otra tierra y ves cómo cambia la forma no sé, de expresarse, la forma de... y no hace falta irse a miles de kilómetros. Te vas a Buso, que no es que esté especialmente cerca, pero bueno, que ves, ¿no? La diferencia dentro del mismo territorio español, ¿no? Se ve esa diferencia. Me parece muy valioso. Y fue una experiencia, pues eso, bonita, ¿no? Porque además pude conocer a otros pueblos, ¿no? Conocer a gente allá de allí, ¿no? Que me llevo también esa amistad y esa experiencia. Y bueno, otros pueblos, Canejan es un pueblo muy, muy bonito también, que está en pendientes, como 900 metros de altitud. Viella, por supuesto, lo conocí también. Les, son pueblos muy bonitos. Evidentemente, daría para más tiempo, ¿no? Es un valle que no es muy, muy grande, pero son muchos pueblos, entonces creo que son 30 pueblos. Entonces, evidentemente, para verlo entero, y luego está Vaqueira, que luego es cierto que fue en septiembre, que Vaqueira creo que habrá dentro de nada, noviembre. Entonces, bueno, es cierto que es complicado verlo todo, pero es impresionante la experiencia. Y bueno, los medios, claro, yo, cerca de la presentación, yo contacté con una revista de allí, que es una revista cultural, que publica en aranés y que tiene tirada allí, digamos, en todo el valle. Y el diario Segre es un diario, digamos, provincial, ¿no? Entonces, bueno, me entrevistaron, una redactora me entrevistó, intenté hablar con la radio, digamos lo que es la radio local, que luego me entrevistaron ya después de la presentación, porque no les dio tiempo a entrevistarme antes. Me entrevistaron después y claro, fue ya estando yo en Málaga, o sea que al final no me dio tiempo. Hubiera gustado ir a la radio allí, pero no me dio tiempo. Y ya te digo, intenté hablar un poco con los medios, ¿no? Y se hizo lo que se pudo. O sea, pero bueno, se hizo lo que se pudo, salió bien. Sobre todo la experiencia de que ya... Y sobre todo la casa de Rubén, que existe. Es una casa que está un poco abandonada. Está justamente detrás de la iglesia. Está un poco abandonada. Pero existe. Yo tengo hecho el contacto de la persona que... Era de una señora, muy curioso, porque era una señora de 90 años que vivió toda la vida allí. Y sus nietos viven al lado de esa casa. Lo que pasa es que la señora, bueno, pues quiso vender la casa o algo. Creo que sigue viviendo en el pueblo, pero creo que se fue a vivir con sus nietos o algo. Y lo compró un señor árabe, que se llama Mahfoud, que me dio su número la alcaldesa. Yo tengo su número, todavía no lo puedo llamar, pero tengo su número, es que nunca me acuerdo. Lo tengo que llamar algún día. Bueno, pues me dio su número y tengo pendiente de hablar con él, a ver si me pudiera enseñar, porque están reconstruyéndola, está un poco antigua la casa, o sea, una de las casas más antiguas del pueblo. Y de hecho la casa está como en una pendiente que sube, el pueblo tiene muchas callecillas, ¿no? Y está como en una pendiente que sube, y ya una vez que sigue subiendo ya es que el pueblo ya termina, o sea que no da para más, ¿no? Y luego la presentación, bueno, pues fue una hora aproximadamente. Yo quería rendir tributo a la lengua de allí. Empecé en aranés, me costó mucho aprendérmelo, yo quería aprendérmelo, pero me costó mucho porque la pronunciación me costaba mucho, ¿no? El catalán, es cierto que la hice un poquito en catalán, pero me costaba mucho porque además, claro, me lo recomendó la alcaldesa, y dice que al final nuestra lengua autóctona es el aranés. Entonces, si lo hace en catalán, bueno, sí, pero nuestra lengua autóctona es el aranés. Entonces, quizás sería interesante, si quieres hacerlo, pues que nos dedique algunas palabras. Y lo hice, pero me costó... Pero claro, tampoco quería cagarla, ¿no? Delante de todo el mundo, no quería meter la pata, ¿no? De meter... Pero un andaluz en Cataluña hablando en aranés, la verdad es que... Sí, tiene eso aquel, ¿no? Pero sí, o sea, al final estuve practicando un poco la pronunciación, porque cambia mucho, ¿no? La forma de hablar, pero sí, la verdad es que es curioso. Y yo cuando he leído algún texto, porque hay algunos, no sé, carteles o algo, digo, me cuesta entenderlo porque es no sé, es complicado de pronunciar. Es diferente. Bueno, eres un aventurero, porque por todo lo que nos has estado contando, vamos, vas a ser un periodista y un escritor interesante, prometes. Y bueno, ya adentrándonos un poco en tus proyectos audiovisuales, digamos, ¿no? La trinchera de los libros. Bueno, la trinchera, para quien no lo sepa, en realidad originalmente era Marca Páginas, que lo has comentado al principio, ¿no? Estaba dentro de la Nueva Málaga, que era una especie de periódico digital, digamos, y había una sección que era Marca Páginas, que hablabais de literatura, y luego tú, digamos, que te has independizado. Sí. Y ahora es la trinchera de los libros, ¿no? Que están Instagram, TikTok y YouTube, que suben debates literarios, hacen también entrevistas, en fin, divulgación literaria brutal, la verdad. Yo quería preguntarte, claro, en un mundo en el que
Ahora estamos sobrecargados de información en el sentido de hay 300 millones de podcasts para elegir, 300 millones de tipos de entrevistas para elegir. ¿Qué te llevó a ti a pensar o qué te motivó a ti para decir, voy a crear y voy a mantener pues un espacio, ¿no?, que está dedicado exclusivamente a la literatura y además eso en un panorama audiovisual bastante competitivo, por lo que te digo, ¿no? Porque ahora YouTube, sobre todo con el tema de los podcasts, está casi que saturado. Bueno, la intención era explorar y explotar un nicho que al final yo creo que las redes sociales se han comido en lo que es precisamente eso, la literatura y la divulgación, porque es cierto que ahora cuando estamos muy acostumbrados, ¿no?, al scrolling en TikTok y a ver vídeos que no tienen ningún tipo de valor, pero yo quería crear eso, ¿no? Algo que fuera, que nos aportara intelectualmente algo, ¿no? O sea, que fuera algo que nos hiciera reflexionar. Entonces, claro, yo ya tenía ese canal, ¿no? Bueno, ese programa llamado Marca Página dentro de un canal de YouTube, que no tenía nada que ver con literatura, pero que incluía, ¿no?, esos vídeos y, bueno, yo dije, tengo que crear yo algo. Creé el canal ya estaba creado, porque yo creé el canal Marca Página, estaba ya creado, pero no, creo que no subía prácticamente nada, o subía, no sé exactamente qué pasó con el canal. Bueno, básicamente le cambié el nombre, le cambié la foto de perfil, le puse ya el logo, y ya, bueno, pues empecé con la gente que se suscriba, tal, bueno. Ya empecé a crear, la comunidad ya estaba creada, el grupo de Marca Página, le cambié el nombre y le puse a trincherar el libro, que fue una iniciativa de una compañera nuestra, que es Liliana, que pertenece al colectivo de escritores de Málaga. Y bueno, salió por mayoría ese nombre, a mí me gustó mucho también, la verdad. Y bueno, al final la trinchera del libro alude a eso, ¿no? Frente a un mundo en guerra, frente a un mundo con tanto ruido y con tanta politización, con tanta, no sé, con tanta conflicto y tanta disidencia, ¿no? Pues crear un espacio divulgativo donde la literatura, donde nos atrincheramos culturalmente, ¿no?, para hablar de algo que se sale fuera de esa, ¿no?, se sale de ese mundo en guerra, ¿no? Es un poco nuestro espacio, nuestra trinchera cultural, ¿no? Ya que todos estamos atrincherados, realmente tenemos nuestra trinchera ideológica, ¿no? Nuestra trinchera, pues vamos a atrincherarnos, ¿no?, para hablar de esto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que el significado estaba guay, la idea era esa. Bueno, pues empezamos, yo tenía muy claro que quería darle fuerte al canal y bueno, pues empezar en septiembre ya, lo que es la primera temporada. Realmente las grabaciones empezaron en julio-agosto y hay una cosa que también tenía muy clara y era que, evidentemente, a ver, el canal no es un canal de promoción de autores como tal, es un canal de divulgación literaria, pero, por supuesto, la visibilidad de los autores, bueno, pues también es algo que es interesante. Pero una de las formas que a mí se me ocurrió para hacer eso era hacer especiales por comunidades autónomas, ¿no? Entonces, claro, en septiembre, es cierto que alguna se me ha escapado porque es que no me daba tiempo ya hacerla, ¿no? Porque a lo mejor se juntaba con otras fechas y no me daba tiempo, ¿no? Creo que Melilla se me escapó, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, pues resulta que el Día de Cataluña justamente era el 11 de septiembre, entonces iba a ser el primero, luego vino el Día de la Comunidad Valenciana, luego vino el Día de Euskadi, ahora hoy precisamente grabo, ¿no?, el Día de Navarra. Entonces, bueno, al final la idea es traer a autores de esas comunidades autónomas que no hablen de sus obras y conocer un poco cómo se ha utilizado esa comunidad autónoma o esa tierra a nivel literario, ¿no? Es decir, qué interés tiene, ¿no? Y bueno, conocer un poco esa tierra a través de la literatura, ¿no? Entonces me pareció interesante. Y bueno, creo que esa iniciativa ha tenido recorrido. Lo de las comunidades autónomas, bien, es cierto que se hace menos cuando se dan las circunstancias, ¿no?, de cuando hay una fecha, se organiza y si sale bien y si no, pues ya está. Pero luego, bueno, la idea era crear debate, ¿no?, y crear reflexión. Entonces el debate, ese formato, digamos, es el que más tiene salida, porque al final... Luego es cierto que luego hacemos también recomendaciones, ¿no? Pues a lo mejor de vez en cuando intento invitar a autores que hablen de sus libros. O sea que muchas veces me gusta más que recomienden otros libros, ¿no? Pero yo sé que muchos al final quieren venir a hablar de sus libros para promocionarse y tal, ¿no? De hecho, ahora en diciembre haremos un especial solamente para poetas que vengan a hablar de su libro de sus poemarios. Y bueno, al final la intención es eso, hablar de literatura. Y el canal, bueno, pues empezó, creo que éramos 20, 25, 30, 35 y ahora somos 105 aproximadamente. O sea que gracias a las redes sociales precisamente, bueno, pues ha venido muchísima gente y eso evidentemente me hizo establecer unas normas porque yo era consciente de que es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto que evidentemente yo ahora mismo ya sabes que estoy planteando una grabación presencial en Madrid si puede ser, una ciudad grande, pero la intención es, al final, llegar a más lejos siempre, ¿no? Y tenemos a gente de Hispanoamérica, o sea que quiero decir que gracias a las redes sociales también, es cierto que la diferencia horaria a veces influye, ¿no? Pero que tengamos a gente de México, de Colombia, de Venezuela, de Cuba, el otro día dentro de un compañero de La Habana, yo qué sé, eso es muy enriquecedor, porque al final también nosotros en el grupo de charla, pues podemos aprender cosas de otros compañeros que nunca pensábamos, ¿no?
Porque ¿a quién puede contactar con alguien de La Habana? Bueno, pues a lo mejor, claro, si no es para algo muy concreto, pero es que hay una comunidad tan grande y tan diversa, tan multicultural, que al final una persona de La Habana puede también formar parte. Y por supuesto, quiero decir que al final nos aporta a todos, ¿no? Creo que eso es lo importante. Y por supuesto, yo que sé, el otro día, por ejemplo, grabamos un debate y vino nuestro compañero Nando, que vive en el altiplano, en Colombia, bueno, pues se unió también y estuvimos debatiendo. Y claro, la visión a lo mejor de un colombiano no es la misma visión que un español sobre la literatura o sobre su tierra. O sea, es que al final esa diversidad, ¿no? Y esa perspectiva diferente que puede tener también una persona en función del lugar donde ha nacido también es interesante, ¿no? Entonces, es cierto que la diferencia horaria es complicada, pero bueno, siempre ellos intentan adaptar al horario español y no suele haber problema. Pero bueno, es cierto que tuve que establecer unas normas porque al final era muchísima Una gente. locura, sí. Sí, era mucha gente y sobre todo gente que quería entrevistas para el canal. Y yo dije, bueno, la entrevista la voy a tener que empezar a cobrar, porque entonces, claro, yo la cantidad de horas que a mí me lleva esto, desde por la mañana hasta por la noche, todo el día prácticamente pensando en esto y mandando mensajes y pensando en cosas que tengo que subir, pues evidentemente es algo que lleva mucho tiempo. Entonces, claro, tuve que empezar a hacerlo. Y evidentemente, bueno, pues la gente se ha animado, las entrevistas, bueno, todas las entrevistas que hay en el canal, excepto las del día 1 de cada mes, que son invitados que yo traigo, bueno, pues esas entrevistas son colaboraciones que yo hago con el autor siempre y cuando me hayan pagado, ¿no? Y luego también, bueno, pues aparte de eso, cosas que también se pueden hacer, pues hago sorteos que también son de pago, pero evidentemente forman parte de la comunidad. Tiene una cuota que son 3 euros al mes, que es prácticamente una aportación simbólica, ¿no? Y bueno, es una forma de filtrar también quién quiere realmente formar parte. Porque yo me di cuenta de que la gente que entraba sin pagar se tomaba esto un poco como a broma, ¿no? Y que la gente entraba y, bueno, pues veía un poco lo que hacían y tal, y luego se salía. Entonces, claro, cuando tú pagas 3 euros, ya son 3 euros que tú has pagado de tu trabajo y ya si te sale te lo vas a pensar más, ¿no? Es una forma de fidelizar a la gente y decir, oye, nosotros estamos haciendo esto, si tú quieres formar parte tienes que aportar algo y evidentemente, bueno, pues también tienes que lidiar con gente que no está dispuesta a aportar o que directamente ha entrado a la comunidad, pero yo qué sé, a lo mejor pues, por su trabajo no puede continuar y, bueno, te dice, bueno, pues temporalmente me voy de baja y luego ya volveré, ¿no? No sé si luego volverá o no, pero bueno, claro, hay perfiles muy diferentes, ¿no? Hay perfiles, bueno, pues de gente que está muy implicada, ¿no? Tú, por ejemplo, que lleva un montón de tiempo ya y está acostumbrada, ¿no? Hay gente que le cuesta, porque es cierto que tenemos un ritmo alto a la semana, ahora estamos subiendo 3 vídeos a la semana aproximadamente, entonces, evidentemente, pero bueno, son 3 vídeos a la semana que al final lo que lleva a apoyar el vídeo y ver el vídeo, si es una hora, pues igual, si no te da tiempo, a lo largo de la semana lo puedes ver, quiero decir. Que tampoco es, no son todos los días, es cierto que subimos vídeos todos los días a Instagram y a TikTok y tal, pero lo que es YouTube, que es lo importante, y todas las personas que forman parte del grupo pues deben dar apoyo porque funciona. Es decir, la estrategia hace que tengamos 300 visualizaciones, cerca de 200, la media son 200 aproximadamente casi todos los vídeos, ¿no? Y evidentemente eso hace que todo el mundo vaya compartiendo y que todo el mundo vaya dando difusión y el alcance sea mayor, ¿no? Porque si eso no existiera, realmente la gente no se lo tomaría en serio, ¿no? Entonces creo que, y también he implantado otras medidas para que la gente se lo tome en serio, porque hay mucha gente que a lo mejor dice, bueno, pues una grabación, bueno, pues esto es simplemente para hablar de libro y se sube y ya está, no. Hay que, porque al final somos muchos y hay mucha gente que quiere participar, que se queda fuera. Entonces, bueno, yo intento también, precisamente por eso, ¿no? Que en cada debate venga gente distinta, ¿no? Para que no se repita y muchas veces se me cae alguien, pues bueno, intento meter a alguien que ya haya participado antes o que tenga más disponibilidad. Pero intento eso, ¿no? Que sea gente diferente para que al final, pues, todos tengan las posibilidades de participar. Que evidentemente hay gente que prefiere quedarse fuera, ¿no? Y que no quedarse, digamos, fuera de las cámaras, ¿no? Pero, bueno, que hay gente que le gusta este tipo de espacios y tal, y la verdad es que vamos bien, ya somos casi 400, no sé si habrá llegado ya a 400 suscriptores, tenía 399 hoy, no sé si habrá llegado a 400, pero bueno, es cierto que vamos bien, en mi opinión, y nada, pues seguimos creciendo y a ver, sobre todo a través de las redes, que es fundamental, ¿no? También el contacto y para mí es el principal escaparate, ¿no? Para llegar a la gente, creo que lo estamos consiguiendo, así que por mi parte muy satisfecho y bueno, creo que también por parte de los miembros que al final pues ven que pueden divulgar, ¿no? Y pueden compartir reflexiones que a lo mejor pues si no lo hacen en un canal de YouTube que nos puede ver la gente, pues si se hacen en un grupo de WhatsApp se queda entre un grupo muy reducido, ¿no? De gente. O sea, es un poco amplificar esas reflexiones que nosotros tenemos. Sí, la verdad es que, hombre, yo como formo parte de la comunidad, pues lo sé, ¿no? Sí. Pero sí, es verdad que tenéis, ¿no? Muchos seguidores en YouTube, lo que tú comentabas, casi 400, que para un canal de YouTube, digamos, que está medio empezando, vamos a llamarlo así, está muy bien. Pues realmente el proyecto de La Trinchera lleva desde
septiembre de este año, más o menos Sí, funcionando. septiembre, ¿No? 1 No de lleva septiembre mucho. empezó ya, sí. Claro, y en TikTok lo tengo más TikTok tiene pequeño, digamos, 10.000, 10.000, pero fue gracias a Custodio, o sea... claro, pero en Instagram, por ejemplo, ya estáis por encima de 2.000 seguidores, que Sí. quieras que no, también está muy bien. Y yo quería preguntarte, claro, con esta base que tienes, digamos, bastante sólida en redes sociales, por lo que estamos comentando, ¿no? Más de 2.000 seguidores, yo creo que una base Bueno, sólida, sí, la sí, verdad. sí. Hay gente que no llega, vamos, a los pobres ni soñando, ¿no? Yo quería preguntarte cómo utilizas tú esto, ya no solo a nivel, a lo mejor, de ventas de libros, porque, como has dicho, lo tienes un poco más aparcado, sino también el tema de la divulgación literaria, realmente, la trinchera que tiene, ¿no? Que ofrece, para que la gente conozca un poco más. Hemos comentado los especiales de las comunidades, Sí. me has dicho, ¿no? Los debates y tal, pero un poquito... Bueno, vamos a ver, para formar parte yo siempre digo, bueno, primero que se pongan en contacto conmigo a través de redes sociales o de correo electrónico si te metes en el perfil. Bueno, evidentemente yo siempre digo que sea una persona que tenga intereses literarios y sobre todo que es una persona participativa. Quiero decir, tú vas a formar parte del grupo y no venía ninguna grabación, pero bueno, en la medida de lo posible tienes que cumplir con el apoyo, ¿no? Es algo que lo llevo a rajatabla. Lo que te vas a encontrar una vez que tú entras a la comunidad, te vas a encontrar un grupo de información donde yo solamente hablo, y hablo todos los días, de lunes a domingo. Habla mucho todo el Mucho, día, todos los días. todos los días. Y luego, el grupo de charla, pues evidentemente es para hablar. Y para hablar, bueno, pues de todo aquello que nos interesa a los escritores, para pasar tu enlace de tus obras, tenemos un extra con todos los miembros, todas las redes sociales, quien se ha querido apuntarse. Al final también se genera esa dinámica de apoyo mutuo dentro del grupo de charla, ¿no? Y bueno, sobre todo eso, ¿no? Que al final somos muchos, es cierto que hay mucha gente que no participa en el grupo de charla porque no lo ve. Hay días que se juntan 999 mensajes, ¿no? Entonces, entiendo que hay gente que pasa un poco, pero evidentemente la gente que está dentro del grupo puede compartir sus reflexiones, puede compartir, yo qué sé, sus blogs, ¿no? Y muchas veces se leen entre ellos. Y lo más importante es que la gente luego se lee. Y la gente que realmente, tú presentas tu libro y a la gente le interesa, te van a comprar el libro, porque hay gente que lo quiere ahí en leer. Y hay gente con interés, con compromiso, ¿no? Entonces, estás dentro de una comunidad participativa que, bueno, evidentemente tenemos a gente que sabe maquetar, a gente que sabe ilustrar, a gente que sabe cómo puedes publicar tu libro si no tienes ni idea. Hay gente que te va a orientar. Entonces, bueno, evidentemente eso es muy valioso porque la gente que esté perdida en este mundo, si se encuentra trincherado el libro, no solamente va a encontrar esa comunidad de escritores que te van a ayudar en la medida de lo posible, sino que también vas a poder participar en esos debates que evidentemente no vas a poder participar en todos porque, lo que digo, evidentemente hay mucha gente que quiere participar, pero vas a tener la posibilidad de que cuando salga la lista, bueno, pues te puedas montar y que tengas esa posibilidad de, bueno, pues los temas que salgan por mayoría, ¿no? En las encuestas, pues que se debatan y, bueno, pues tenga ese espacio también en el canal de YouTube. Y aparte, pues si quieres una entrevista, quieres que solamente hablemos de tu libro, pues está ese espacio también de las entrevistas para, bueno, un poco para promocionar al autor si ha publicado un nuevo libro o lo que sea. Y al final eso también funciona bien porque todos los miembros del grupo van a ver la entrevista porque al final es una normativa del grupo, ¿no? Entonces, al final el apoyo va a ser, si tú formas parte del grupo y tú das apoyo también a todos los vídeos, si sale una entrevista de un compañero, cuando saca la tuya también lo van a hacer. Quiero decir que es un apoyo siempre. Al final. Es algo recíproco siempre, ¿no? Y la intención es que sea eso, ¿no? Porque al final también nos conozcamos todos y sé que a raíz del grupo se han creado muchas amistades o se han creado lazos, ¿no? Y se han conocido a otros autores que no se conocían de nada antes, ¿no? Incluso de Hispanoamérica. O sea, que quiero decir que es interesante, ¿no? Nuestra compañera Librada también hace reseñas, ¿no? Entonces, bueno, al final son perfiles muy diferentes que se complementan y todos aportan algo. Entonces, creo que es interesante uno más que otro, pero la gente que aporta mucho. Entonces, creo que es una comunidad, es cierto que somos muy activos, pero que tampoco es un compromiso que ahí me exija horas, no. O sea, es algo... Horas me exige a mí, yo ya eso lo asumo, pero la gente que está dentro no tiene que tener una cantidad de tiempo, o sea, que al final... Es que la excusa que mucha gente me dice es que no tengo tiempo. Yo ya es que tengo hasta un mensaje, porque si tuviera que decírselo a todo el mundo, escribirlo a todo el mundo, entonces me llevaría más horas todavía. Tengo ya un mensaje de copia y pega directamente para cuando me dicen eso, porque es que es la excusa perfecta para decirte que no. Entonces digo, bueno, tal, y luego intento convencerlo y le mando los vídeos que tenemos en el canal de YouTube, le mando los testimonios de la gente que tenemos. Y bueno, es que estás desaprovechando la oportunidad de pertenecer a una comunidad que te va a dar el apoyo que tú estás buscando, pero que por ese mismo no puedo, porque no tengo tiempo, pues te estás limitando a ti mismo, ¿no? O a ti misma, a no expandir un poco más tu conocimiento y también, bueno, pues tus posibilidades de llegar a más gente. Y, por supuesto, mi objetivo sería que tuviéramos un stand en un lugar o que pudiéramos, yo qué sé, tener una caseta de firma. Pero eso, evidentemente, es más complicado porque ya tendría que ser
o una asociación, constituirse, evidentemente ya no sería un canal de YouTube como tal, tendría que ya tener ser una sociedad, una empresa o ser algo más para que tener ese permiso, ¿no? Porque al final eso depende muchas veces del ayuntamiento, depende de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso ya más adelante, pues ya cuando se irá viendo, ¿no? Pero sí. De momento somos un canal de YouTube, o sea que ya más adelante. Yo, hombre, a todos los que nos estén viendo o escuchando ahí de fondo mientras hacen otras cosas, yo los animo, aunque sea, que le echen un ojo a las redes sociales, al canal de YouTube, porque merece mucho la pena y es lo que tú dices, conoces a mucha gente que al final lo que le interesa es lo mismo que tú, la literatura, los libros, la lectura, y es un espacio al final para compartir, para divulgar, ¿no? Pero para compartir, y hay autores que han conocido eventos y cosas a los que pueden ir a promocionar sus libros, por ejemplo, también a raíz de los grupos. Entonces, yo creo que es un proyecto muy interesante y que espero que le vaya bien, tanto ahora como en el futuro, porque creo que tiene mucho que aportar. Sí, pero sobre todo la disciplina. Yo creo que lo importante aquí es la disciplina, la constancia. Si no hay disciplina y no hay constancia, si esto se deja estaba ahí varios días sin hacer nada. No. Es cierto que los vídeos hay que dejarlos por sacrificio. Yo soy consciente de que en un día no vamos a alcanzar. Pero bueno, que evidentemente tener un ritmo, tampoco todos los días. O sea, el canal es cierto que intento mantener 3 días a la semana porque si subo todos los días hay saturación ya de lo que sería el canal, ¿no? Entonces, 3 días a la semana es un ritmo bastante bueno porque da tiempo a lo largo de la semana, porque yo tampoco busco que cuando yo mando el vídeo tampoco tiene que ser el mismo día, pero sí que en un margen de tiempo más o menos razonable, pues se ve tiempo más o menos, ¿no?, a darle difusión. Y vamos llegando, pues la cifra, bueno, tenemos un vídeo, el récord que tenemos, 1.500 visualizaciones, que fue un vídeo que hablamos de María Pombo y de, no sé cuál fue el otro tema, pero bueno, fue un tema bastante polémico y bueno, pues precisamente los temas polémicos dan bastante. Exactamente, entonces bueno, y de hecho ya para la segunda temporada estoy planteando hacer un análisis de un autor, o sea, al mes, analizar un autor propuesto por, o sea, evidentemente propuesto y luego votado por la mayoría, y hacer debates más relacionados con la actualidad, porque me di cuenta de que cuando hacemos debates relacionados con la actualidad literaria, puede ser que tengamos más alcance, porque como son temas de actualidad, quizás el hashtag funcione mejor. Si a lo mejor se graba un debate hoy y si lo saco mañana, que se puede hacer perfectamente, pues directamente si ha pasado, hay un ganador de un premio, alguna polémica literaria, pues grabamos un debate. Venga, ¿cuántas personas tal? Venga, se graba y se hace el día siguiente. Siempre y cuando, evidentemente, haya un conjunto de personas que estén interesadas y tal. Pero que creo que esa vinculación entre la trinchera y la actualidad podría ser interesante llevar la segunda temporada, analizarlo y verlo. Evidentemente, da menos margen de tiempo para hacerlo, pero bueno, que no sé, puede ser interesante también. Bueno, ya para llegar un poco al ecuador de esta entrevista, ¿no?, de este programa, no quiero dejar de lado el colectivo malagueño de escritores. Sí. Bueno, ahora el vocal de comunicación del colectivo. Entonces te quería preguntar, para cerrar un poco ya esta parte audiovisual, digamos. Sí. ¿Cuál crees que es el reto principal de un colectivo como este hoy en día, ¿no? Porque, en fin, está todo muy mediatizado y tal. ¿Y cómo intentáis vosotros acercar la literatura, pues en este caso a los malagueños principalmente, entiendo? Bueno, el objetivo del colectivo al final es divulgar la literatura de los malagueños, ¿no? Y o sea, básicamente que la gente nos conozca y que estemos en lugares, en espacios donde podamos firmar, donde la gente nos pueda conocer, conocer de cerca a los autores, también a su obra, a su proceso creativo, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, que es cierto que no hacemos actividades todos los días, ni muchísimo menos, pero es cierto que las actividades que se hacen, bueno, pues yo sí es cierto que me gustaría que se hicieran más, con más frecuencia, pero entiendo que, bueno, que eso no depende tanto muchas veces del colectivo, sino también de que nos den el permiso, también son actividades muchas veces de pago, ¿no? Que evidentemente los socios pues aportan una cuota, pero, bueno, evidentemente la presidenta aquí tiene una labor fundamental y ahora estamos todos muy agradecidos con la labor, pero sí es cierto que, bueno, que hay dificultades, ¿no? A veces, porque yo muchas veces cuando he estado en las actividades percibo que, bueno, que hay gente que a lo mejor se va más desencantada porque no ha vendido y tal. Y bueno, eso ya depende mucho de cada autor. Yo siempre digo que al final tienes que venderte, tienes que intentar vender tu obra y tienes que intentar convencer a la gente de que tu obra está mejor. Porque si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Quiero decir, tú eres el autor y tú estás ofreciendo tu producto, es un producto comercial y es tu libro. Entonces, si tú no convences al lector de que ese libro tiene que llevárselo, pues no lo va a hacer otra persona, no lo va a hacer tu compañero. Entonces, la Feria del Libro es cierto que tiene más tirón y sobre todo el colectivo está más presente en la Feria del Libro porque donde más, ¿no? En la de Málaga, donde más presencia tiene y donde repartimos más tarjetas, ¿no? A la gente, y mucha gente se ha venido al colectivo precisamente por las tarjetas que repartimos, porque nos han visto en redes y tal. Pero sí es cierto que la feria y los eventos son fundamentales como esa vía de acercamiento, ¿no? Y de cercanía con el público
que no tiene, puede ser un público lector, que mucha gente que a lo mejor no está muy acostumbrada a leer, pero le gusta un libro, oye, pues se lo lleva. Pero inculcar sobre todo la lectura al final entre la gente bueno, que se acerca y tal, y un poco el objetivo es ese. Y al final tenemos autores de todos los géneros, tenemos todos. Hay poetas, hay de narrativa, de ciencia ficción, de terror, hay todo. O sea que hay una variedad bastante curiosa, sí. Y bueno, teniendo en cuenta pues todas tus facetas, ¿no? Que ya hemos comentado, de escritor, de periodista y de divulgador, siendo además tan joven, ¿qué mensaje querrías dar a aquellos que a lo mejor pues como tú buscan hacerse un hueco en el mundo de la escritura, ¿no? O en el periodismo cultural, en la divulgación literaria o en alguno de estos campos que tú más o menos estás manejando actualmente? Bueno, sobre todo lanzarse, quiero decir, lanzarse y emprender. Yo creo que lo importante aquí es crear algo nuevo, o sea, crear algo tuyo, o sea, que sea tuyo y que no haya una persona que te diga lo que tienes que hacer. Yo soy muy partidario de eso, entiendo que eso tiene, claro, eso es como, en el mundo, digamos, laboral es complicado porque tiene que ser muy bueno tu proyecto para que puedas vivir de eso, ¿no? Y me encantaría vivir de la trinchera, pero no sé si algún día lo consigue. Es complicado, ¿no? Pero claro, en el mundo laboral es complicado porque al fin y al cabo tienes que tener un recorrido y es complicado. Pero es cierto que para empezar, hay que empezar por ahí, ¿no? Tienes que empezar, bueno, pues con muchas horas, dedicándole muchas horas y evidentemente, bueno, yo recomendaría quizá que tuviera un equipo. Yo digo, recomiendo esto, aunque no me lo llevo a mi terreno porque no lo Yo no lo hago, bueno, a ver, pero lo recomiendo a los demás. Sí, hombre, porque depende del tema que sea, ¿no? Depende del tema que sea. Pero en esto yo me gusta asumir con todo. Me gusta asumirlo todo y me gusta asumir toda la carga porque al final soy consciente, tiene que ser un equipo además muy comprometido y que todos tengan las mismas ideas. Pues si no llegan los conflictos y se puede dar la circunstancia de que el proyecto se hunda por discrepancias del equipo. Entonces, por eso yo a veces soy reacio si no hay coherencia entre, digamos, las ideas de ese equipo o si, yo qué sé, para mí el equipo es todo en la trinchera, ¿no? Pero un equipo, digamos, que maneje toda la trinchera sería ya más complicado. Me lo han propuesto, hay algún compañero que me ha propuesto, oye, te puedo echar una mano o incluso editar algo, y lo han hecho, pero, bueno, un compañero lo hizo, pero hizo solamente un vídeo, la entrevista de Librada la editó él, pero claro, siempre me falta como ese toque que le doy yo, ¿no? O sea, siempre va a haber algo que no me guste. Entonces, es como que ya lo hago yo y ya sé que me gusta, ¿no? Lo que siempre me puedo equivocar en algo, puedo cometer algún error, pero siempre va a haber algo que me chirríe. Entonces, en ese sentido, un equipo es interesante si todos van a una. Si no van a una, pues mejor hacerlo solo. Y si no hay un equipo o alguien que te convenza, te tiene que convencer mucho y tiene que ser una persona que la conozcas, que tal, es complicado. Complicado porque siempre puede haber discrepancias y, claro, ahora si tú mandas y el otro no está de acuerdo, pues ya que va a hacer que se va a salir, bueno, pues es complicado. Si hay esa coherencia y si hay esa unión, sí. Si no, no. Si no, hazlo tú solo. Pero evidentemente tienes que tener muy claro que te va a dar muchas horas. Depende de lo que quieras crear. Lo que pasa es que últimamente está muy de moda esto de, yo quiero ser youtuber, ¿no? Vale, pues quieres ser youtuber, pero es que tú sabes lo que lleva un canal de YouTube. O sea, sabes lo que lleva crear vídeos de YouTube, editar vídeos de YouTube, que muchas veces se banaliza lo de ser youtuber, pero que también es un arte. Quiero decir, ponerte delante, y que yo en ese sentido no lo sé hacer, ponerme delante de una cámara y hablar yo solo. Yo llego a un espacio y doy el espacio para que se hable de literatura, pero yo no me pongo delante de la cámara a decir tal el autor, no. O sea, no soy capaz de eso, como por ejemplo nuestra compañera Marina Moreno, que tiene su canal de YouTube y lo hace muy bien. Yo en ese sentido no soy capaz. Entonces, bueno, creo que y es interesante que venga gente diferente, porque también cuando viene gente distinta, pues a lo mejor su amigo, su familia, lo que sea, lo van a ver. Entonces, bueno, siempre es más complicado, es un reto mayor si estás tú solo. Tú solo frente a todo, porque al fin y al cabo, si tú te pones delante de la cámara y no tienes un equipo, digamos, seguidores, ¿no? Un equipo de apoyo, como en el caso de la trinchera, es más complicado que eso salga adelante, porque tienes que ser muy bueno. Pero si tienes una comunidad donde ya son muchos autores que participan en las tertulias y demás, pues ya es otro gallo que está cantando, ¿no? Porque ya la cosa es muy diferente, ¿no? Totalmente. Bueno, pues ya para cerrar la entrevista, la última pregunta que te quería hacer, ya que tú has estrenado este espacio, digamos, ¿quién crees que debería ser la próxima persona a la que traigamos a Voz y Tinta? ¿Quién crees que podría darnos una buena entrevista, digamos, o que deberíamos darle voz a su proyecto o a su obra? ¿Tiene que ser español? Hombre, preferentemente sí, pero aquí estamos abiertos a sugerencias. Es que Custodio está ya muy trillado, Custodio lo quitamos, ¿no? Custodio el pobre, tenemos que darle vacaciones. Custodio lo haría, pero no creo que... pues me pones en la...
la duda, no. La verdad es que hay mucha gente en el grupo que es muy interesante, pero a ver. Bueno, no tiene por qué ser una persona concreta, puedes decir, pues, un perfil, digamos, un autor que sea, no sé. A ver, yo te digo el ejemplo de Nando, porque es un autor que es muy dicharachero, ¿no? Como muy. Y tiene una obra bueno, Es un personaje, sí. Sí, es un personaje que además tiene un libro con su glosario de términos de su tierra, ¿no? Y es muy interesante esa visión, ¿no? Yo creo que sería interesante una visión de alguien que no sea de España. Porque, no sé, creo que sería más enriquecedor. Por eso hay gente que no es de España en la trinchera, para que sea algo más enriquecedor también. Apúntate Nando Barro. Me lo voy a agradecer. He tomado nota. Pues Perfecto. muchísimas gracias, Samuel. Ha sido muy interesante. La verdad, al final nos hemos Gracias a ti. entendido un poco más de lo que esperábamos, pero Bueno, ha suele quedado, pasar. yo creo que ha quedado muy interesante, a la gente le va a gustar. Así que ya está, un placer. Gracias por ponerlo todo tan fácil, la verdad, y por ayudarnos en todo. Y nada, seguimos trabajando, como Seguimos siempre. creando literatura y ya está. Lo importante es seguir divulgando. Efectivamente. Bueno, y nuestros espectadores, pues muchas gracias por llegar hasta el final de esta entrevista. Y dejaremos en la descripción del vídeo pues las redes sociales de La Trinchera, las de Samuel también, para que veáis su obra y las cosillas que sube, que son interesantes. Y nada, seguimos trabajando y adelante siempre. Eso es, gracias.